Maestros, maestras, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que estén viendo esto. Mi nombre es Marcos Daniel Paniagua Balbuena del tercero 6. Antes que nada quisiera pedir una disculpa por el corte de cabello, sé que no es lo muy apropiado, pero ni modo. El objetivo principal de este video es explicar mi memoria de trabajo con mis propias palabras y además explicar las dos actividades que yo realicé en Imprenta Mexicana. Pero antes que nada quisiera dar una pequeña explicación de lo que yo entiendo por diseño gráfico, que se las dejo a continuación. Diseño gráfico, según Wikipedia, es la profesión y disciplina académica cuya función es comunicaciones visuales destinadas a transmitir un mensaje a ciertos grupos sociales. Pero desde mi punto de vista, ¿qué es el diseño gráfico? Bueno, para mí el diseño gráfico se basa en la imaginación y la creatividad. Después de esa pequeña explicación del marco del pasado, procedamos a la explicación de la memoria de trabajo. La memoria de trabajo principalmente es explicar el lugar donde vamos a hacer las estadías, en este caso Imprenta Mexicana, que fue donde a mí me tocó, que anteriormente ya había hecho prácticas de ejecución ahí, un lugar bastante agradable y bastante fresco. En la memoria de trabajo teníamos que explicar a los alrededores su cultura, su comida, su danza, etcétera, pim pam pum. Cosas que se me hicieron un poco bastante innecesarias y difíciles a la vez de plantearlas en la memoria de trabajo, ya que no conozco mucho ese lugar, viví ahí por 3 años nada más. Además de que el encargado no sabía explicarme ciertas cosas, como en qué año había creado la imprenta y quién la había fundado principalmente, porque no se acuerda él y yo tampoco. Otra cosa que he de declarar es que yo nada más estuve elaborando ahí por 2 días, ya que gracias al COVID-19 no pude hacer más. Además de que en esos 2 días pude realizar dos actividades que fueron una invitación de cumpleaños y una lona publicitaria de refaccionaria. Bueno, y me gustaría contar que los 2 días que estuve ahí no fueron tan complicados al principio, ya que el primer día estuvo el encargado conmigo. Ahí fue cuando hice la invitación de cumpleaños. Recuerdo que llegó el cliente pidiendo una invitación de cumpleaños y el encargado directamente me dijo a mí que yo la iba a hacer, ya que él tenía bastante confianza en mí, algo que me sorprende bastante porque yo no tengo confianza en mí. La principal razón es que yo no sé utilizar CorelDRAW del todo. O sea, aprendo al momento, si a mí me explican cómo usar CorelDRAW, obviamente lo entiendo y lo aplico. Pero si dejo de utilizar este programa por más de 3 días ya literalmente se me olvida todo. Así que tuve que recurrir a la ayuda de YouTube y de unos amigos para volver a aprender a utilizar este pequeño programa. Al principio no fue tan complicado, pero aquí viene el primer problema. Cuando llegó el cliente nos pidió que se utilizara la siguiente imagen. Esta imagen recuerdo que venía en una muy baja calidad, así que tuve que redibujar en un programa de dibujo digital esta dicha imagen. De hecho, esto se me facilitó mucho dibujarlo, ya que a mí se me da el don de dibujar. Pero el problema viene cuando yo guardo la imagen en un cierto tamaño, que a la hora de traspasar a CorelDRAW se deformó y se pixelió toda otra vez. Entonces aquí fue donde ocurrió el segundo problema, que era volver a hacer esa imagen. Así que brincamos ese segundo obstáculo. Ya a la hora de diseñar la invitación, el encargado quería algo muy parecido a muchas invitaciones que encuentras en internet, pero yo quería darle algo más único, que es lo que hice aquí como se muestran en estas fotos. Ya que pues yo me basé más que nada en la imaginación y en la creatividad, como dije anteriormente en el video, pero esa es una cosa. Otra actividad fue el diseño de la lona publicitaria de refaccionaria. Aquí igualmente llegó el cliente pidiendo una lona donde se publicitara la refaccionaria, pero aquí ocurrió otro problema, porque este fue el segundo día. Ya que había llegado el segundo día, el encargado llegó a abrir la imprenta, yo llegué, me presenté, obviamente dije buenos días, etcétera. Y el encargado tenía que irse al Distrito Federal a recoger unas cosas, por lo que a mí me dejó a cargo de la imprenta alguien que literalmente no trabaja ahí, que es un estudiante y que probablemente muchos piensan que manejé de muy mala manera. Y sí, tienen muchísima razón. Ya que recuerdo que ese día llegaron dos clientes a recoger unas lonas, pero yo no tenía idea si ya les había pagado o no, además de que no tengo un celular muy servible. Entonces para mí era muy complicado comunicarme con Marco. Así que pues yo con mucha confianza entregué esas lonas pensando que ya las habían pagado, pero sí las habían pagado, así que no hubo tanto problema. El segundo problema aquí es cuando llega un cliente a pedirme la lona, a pedirme el diseño de una lona publicitaria para una refaccionaria. Aquí lo difícil no es hacer la lona. Aquí lo difícil es hablar con el cliente, ya que el cliente te explica algo y tú literalmente tienes que poner atención a lo que él te dice, porque si tú haces algo que no le gustó, obviamente no va a querer el producto y se va a ir con la competencia. Así que el cliente me estaba explicando cómo hiciera la lona y qué lo quería que usara, este logo. Entonces yo recuerdo haber hecho un papel donde anoté la lona, la fecha y lo que costaba, que no recuerdo cuánto era el costo, y se lo di, me dio un anticipo porque obviamente tenía que dar un anticipo y pues se fue. Entonces aquí fue donde yo procedí a usar de nuevo CorelDRAW, cosa que otra vez se me volvió a dificultar porque se me olvidó otra vez literalmente cómo usar CorelDRAW, pero que aprendí en videos de YouTube.
Aquí no hubo tanto problema porque fue poner los datos que me pidió el cliente y la imagen, que no fue lo difícil. Lo difícil fue a la hora de mandar a imprimir esa misma lona, porque yo no tengo el conocimiento de cómo es que imprimen en esa imprenta las lonas. No es que se impriman ahí directo, se tienen que mandar a un lugar. Entonces, pues yo solo ahí no sabía literalmente qué hacer. Además de que no contaba con celular para marcarle al encargado. Las horas pasaron y yo me empecé a estresar porque el cliente vino en 2 ocasiones y yo no sabía qué explicarle. Pero después llegó Marco y salvó mi vida. En conclusión, trabajar en una imprenta sí es algo bastante difícil, no es tan fácil como yo pensaba de ir y trabajar y ya. Literalmente tienes que convivir con el jefe, convivir con los trabajadores y con los clientes que vienen ahí. Además de que utilizar varios programas a mí se me dificulta bastante, veo que el encargado y los trabajadores lo manejan bastante fácil, entonces yo viéndome trabajando ahí creo que no. Soy más de hacer manualidades como gorras que he hecho anteriormente y playeras que yo mismo he imprimido, pero literalmente usar una máquina como una cortadora de vinil sí se me dificultaría bastante, ya que no tengo el conocimiento por no poner la atención en las clases. Otra cosa que me gustaría aclarar es que el saber dibujar me ayudó en muchas ocasiones, ya que cuando yo hacía mis prácticas de ejecución, literalmente cuando pedían un diseño, ya que cuando pedían el diseño de una lona o de una invitación lo hacía en el programa de dibujo digital, ya que pues no tener el conocimiento de CorelDRAW, pues esto es una buena opción. Y bueno, maestros, este fue mi video explicando lo que yo hice en la imprenta mexicana. Espero les haya gustado, espero haya sido lo más claro posible con mi explicación. Bueno, y esto fue todo. Bye.